Tuba Büyüküstün, una de las actrices turcas más reconocidas internacionalmente. Ha sido la estrella de las pantallas durante años con su belleza y actuación. Pero ahora, su nombre se agita con una agenda muy diferente. En 2017 saltaron las primeras chispas, pero entonces nadie se atrevió a hablar abiertamente. Ahora los viejos cuadernos se reabren con las fotos de París que llegan 8 años después. Y las cosas se están poniendo muy confusas. Porque las acusaciones no son solo un amor, podrían estar apuntando al motivo del fin de más de un matrimonio. Año 2017. Tuba Büyüküstün está casada con Onur Sailak. İbrahim Kutluay está en proceso de poner fin a su matrimonio con Demet Şener. Justo en esos días, los susurros comienzan entre bastidores. ¿Están Tuba e Ibrahim juntos? Aún no hay imágenes, pero se afirma que en aquella época se les veía a menudo en los mismos lugares de Estambul. Cuando los rumores se disparan, tanto Tuba como Onur Sailak hacen una declaración. Las noticias infundadas dañan a nuestras familias. Pero, ¿había otra verdad de fondo? ¿Se embarcó Tuba Büyüküstün hacia otro amor mientras su matrimonio continuaba? Así que ¿quién es este İbrahim Kutluay? Fue reconocido como uno de los jugadores de baloncesto más exitosos de Turquía, pero siempre se habló más de su vida privada que de su carrera deportiva. Porque siempre que se mencionaba su nombre con una relación, nunca faltaban las acusaciones de traición. Cuando İbrahim Kutluay se dio a conocer, estaba junto a Demet Akalın, la famosa modelo de la época. Sin embargo, esta relación también terminó con infidelidad. Fue reconocido por primera vez la famosa modelo de la época Bea Aboe. Demet Akalın dijo lo siguiente en una declaración hecha años después. Mientras esperaba para casarme con él, de repente fue y se casó con otra. ¿Quién cree que era esa otra persona? Demet Şener, otra conocida modelo de la época. Kutluay se casó por sorpresa con Demet Şener. Este matrimonio, que comenzó en 2005, duró exactamente 13 años. Tuvieron 2 hijos, y desde fuera presentaban una imagen de familia feliz. Pero entre bambalinas, las turbulencias nunca terminaron. Especialmente cuando comenzó el proceso de divorcio en 2017, llegaron declaraciones venenosas de Demet Şener. Estuve sola en los últimos 3 años de mi matrimonio, fui engañada y engañé. Y luego esta frase. Esa persona ya no era de fiar desde hace años. Según las acusaciones reflejadas en la prensa, Kutluay mantuvo muchas veces relaciones prohibidas con otras mujeres mientras estaba casado con Şener. Y fue precisamente en este proceso cuando empezó a mencionarse el nombre de Tuba Büyüküstün. Así que aquí está la imagen. Engañó a Demet Akalın y se casó con Demet Şener. Engañó a Demet Şener y fue visto con otras mujeres. ¿Y ahora? ¿Tuba Büyüküstün? Esta situación hace pensar a muchos. ¿Hubo fidelidad en el pasado de İbrahim Kutluay? ¿O cada relación era un presagio de la siguiente? El periodo de 2017 mencionado por Tuba coincide exactamente con el momento en que Kutluay decidió poner fin a su matrimonio. En otras palabras, asistimos de nuevo a una ecuación, proceso de divorcio y nueva mujer. En las últimas semanas, una imagen de una silueta tomada en una calle de París cayó en las redes sociales. Supuestamente la pareja de la imagen. Tuba Büyüküstün e İbrahim Kutluay. Ni las caras están claras, ni los nombres han sido confirmados. Pero París es el centro de la nueva vida de Tuba. Y justo entonces se sabe que İbrahim Kutluay también está en París. Aquí es donde explota la bomba. Según las acusaciones, los dos reiniciaron su relación en silencio años más tarde.
Kutluay incluso fue a París solo por ella. Aunque no se seleccionaron los rostros de la pareja fotografiada, su forma de caminar, su altura y su lenguaje corporal. Todo apunta a Tuba e Ibrahim. Tuba Büyüküstün no ha dicho ni una palabra sobre este asunto hasta hoy. Con su silencio siempre ha dibujado una imagen fría y distante. Pero este silencio, ¿es una estrategia o se avergüenza de la sombra del pasado? Para un jugador que intenta mantener el reconocimiento internacional, estos rumores pueden suponer un grave problema de imagen. Pero el silencio a veces puede ser la voz más alta. Y todo el mundo busca la respuesta a esta pregunta. ¿Se ha vuelto a enamorar Tuba, o solo está limpiando el pasado? Algunas fuentes de la prensa sensacionalista sugieren que hubo una relación muy corta pero muy apasionada entre Tuba e Ibrahim en 2017, pero que pusieron fin a esta relación debido a la presión pública. Han pasado 8 años. Tuba está ahora soltera. Ibrahim también lo está. Quizá el tiempo ha vuelto a unir estos dos nombres. Pero esta vez no están ni Onur Sailak ni Demet Şener. ¿No queda nadie para separarlos ahora? Otra afirmación, que circula en algunos lobbies y de momento es solo un susurro, es la siguiente. Ibrahim Kutluay no ha podido renunciar a Tuba durante años. La relación entre ambos duró años, aunque quizá de forma intermitente. Y ahora, cuando no hay nadie en la vida de ninguno de los dos, esta pasión ha vuelto a surgir. ¿Existe realmente esta relación, o vuelve a soplar una tormenta sensacionalista? ¿Fue Tuba Büyüküstün la causante del fin de un matrimonio? ¿O son todos estos acontecimientos una coincidencia? ¿Qué opinas? No dejes de escribir en los comentarios. Tenemos curiosidad por saber tu opinión sobre estas acusaciones de bomba. Cuando miras al pasado de Ibrahim Kutluay, ves que casi todas las historias de amor han aplastado a la anterior. Demet Akalın se había despedido con lágrimas. Demet Şener no perdonó la traición. Y ahora Tuba Büyüküstün. Ella habla con su silencio, pero su nombre está en boca de todos. ¿Es esto realmente amor? ¿O es una tormenta silenciosa al borde de un nuevo escándalo? ¿Es Tuba la razón del fin de un matrimonio, o es solo una mujer en el lugar equivocado en el momento equivocado? Nos quedamos con preguntas. Micrófono, ¿crees que esta relación es real, o estamos viendo otro numerito de la infidelidad? Mano blanca indicando hacia abajo, escribe en los comentarios. Rombo naranja pequeño, ¿qué tan inocente es Tuba Büyüküstün en esta historia? Rombo naranja pequeño, ¿se podrá volver a confiar en Ibrahim Kutluay? Rombo naranja pequeño, ¿confiarías tu corazón a alguien con semejante pasado? Recuerda, en el mundo de la prensa rosa, a veces lo que se oculta tanto como lo que se ve es la propia historia. En el próximo vídeo seguiremos desvelando los secretos entre bambalinas de esta relación. Colisión, no olvides suscribirte, darle like al vídeo y descubrir juntos la cara oculta del mundo de las revistas. Hasta pronto.